Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué bendición, un gusto estar con ustedes otra vez, qué bendición. Y en estos días quisiera hacer hincapié mayormente en la importancia de aferrarse al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios único, increíble, un Dios que no tiene comparación. Por eso es importante tener en cuenta lo que dice la Escritura en Hebreos 11:6, que aquellos que se acercan al Señor crean que existe, que hay ese tipo de Dios, que es único y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es esto. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que marcaron el corazón de Dios por la actitud, por la fe, porque le creyeron. En estos días, más que nunca, hay que aferrarse del Señor con todo para que Él pueda hacer las cosas que Él desea hacer en nuestra vida. Es muy importante que le creamos, aunque no veamos nada. Es por la fe, no tengo que sentirlo, lo tengo que creer, pero quiero llamar su atención a aquellas cosas que parecen imposibles. Eso puede ser en alguien que es humano o en un Dios que no es un Dios. Pero el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario, es incomparable, es invencible, es tremendo en hazañas. Por eso quiero llamar tu atención a algunas palabras que lo exaltan y lo muestran como único, maravilloso, verdadero, incomparable. Y para eso el Salmo 89, versos 5 y 8 al 8, habla y dice: ¿quién como tú, Señor? Eres maravilloso. ¿Quién es como tú? Eres incomparable. Tu diestra hace proezas. Tu mano es poderosa. ¿Quién como tú entre los dioses? Y por supuesto, Éxodo 15:11 habla lo mismo. Y cuando exaltan al Señor y dice: ¿quién como tú, oh el Señor, entre los dioses? Tremendo en hazañas, haciendo prodigios, tu brazo extendido. ¿Quién es como tú? Entonces, lo que quisiera recalcar hoy es que no tenemos una leyenda que ya no está. Es alguien que está vivo, está vigente en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Para entender esto, necesitamos remontarnos un poco al Edén. Dios, cuando formó al hombre, a Adán, lo formó de una manera espiritual, con cuerpo y alma, pero espiritual, para que de alguna manera, a ver si se puede entender. Lo que Dios pensaba en los cielos, Adán lo entendía y lo interpretaba en la tierra. Una imagen de ellos es que le puso nombre a todos los animales. ¿Cómo hizo? Es decir, que todo lo que Dios pensaba, Adán lo ejecutaba, porque había una comunión espiritual increíble allí, porque estaba hecho a la imagen de Dios y porque estaba en obediencia. Cuando el hombre desobedece, ese plan se frustra. Había en el Edén varios árboles para comer, y entre ellos el árbol de la vida, y entre ellos un árbol que no era permitido por Dios. Lo puso ahí no para tentar al hombre, porque Dios no tienta al hombre y no es tentado por nadie. Lo puso para un límite de obediencia. Le dio libertades y le dio mandamientos. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, porque Dios le dio, por lo menos entre otras tres cosas. La primera, crezcan. La segunda, multiplíquense. Y la tercera, gobiernen. Ahora, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida y hubiera crecido en el conocimiento de Dios, a pesar de que estaba hecho a la imagen de Dios, seguramente los hijos que iba a tener en obediencia y en tiempo y forma, escuche esto, en tiempo y forma, la tierra se iba a llenar de hijos, porque Adán y Eva
iban a tener hijos, pero distintos a lo que pasó, llenos de vida, de verdad, de amor. El hecho de que la serpiente, sabiendo, Satanás, de que si podía frustrar y podía adelantar y podía provocar que el hombre haga algo que no era todavía su tiempo, entonces iba a engendrar hijos para la esclavitud por causa del pecado. Y la tierra se iba a llenar ya no de hijos de amor, de verdad, de paz. De hecho, la tierra se llenó de gente violenta, de muerte, mala. El designio de la gente era continuamente hacer ¿qué? El mal, todo lo opuesto a lo que Dios puso en la cabeza de Adán, ese primer Adán, para que llene la tierra de una descendencia maravillosa, llena de paz, de armonía, de amor. Todo lo contrario. O sea, este hecho obligó a Dios a poner otra cabeza. Y la Escritura nos habla en Efesios capítulo 1 versos 9 y 10 que Cristo quiso reunir en él todas las cosas. Por eso Efesios 1, 22 y 23 dice que lo dio por cabeza. Es decir, Dios necesitaba reunir en Cristo todas las cosas, lo que estaba en la tierra y lo que estaba en los cielos. Había un grupo de personas en la tierra a quien Dios iba a redimir, porque Dios maldijo por causa del pecado la tierra. Y la tierra te producirá espinos, con sudor, con lágrimas, etcétera, etcétera, la mujer con dolor y un montón de cosas que no debían haber existido. Pero Dios tenía un plan de redimir de todo ese grupo que iba a nacer en la tierra, un grupo que iba a ser hijos para la gloria. Pero este primer Adán ya no lo podía hacer. Por eso Pablo dice que Cristo, el segundo Adán, en 1 Corintios 15, 45 al 48, Cristo, el segundo Adán, hizo algo que el primer Adán no pudo. Cristo, el segundo Adán, nos devolvió lo que el primer Adán en el Edén perdió. Cristo, el segundo Adán, nos libró de la ley del pecado y muerte y nos metió en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo, el primer Adán, el segundo Adán, perdón, nos liberó de la esclavitud del pecado, porque aún toda la tierra está atada a una esclavitud esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya va a venir ese tiempo. Fíjense ustedes que en un huerto el primer Adán nos hizo un desastre. La imagen se perdió, la imagen de la gloria de Dios adentro se perdió. En el Edén, en un huerto, la autoridad, la imagen de Dios, la gloria de Dios, el espíritu se cortó en su relación con Dios. Pero en otro huerto, en Getsemaní, el segundo Adán, por eso Dios quiso reunir en Cristo todas las cosas, para reconciliar lo que está arriba y lo que está abajo. Ahora lo explico. Este segundo Adán, en este huerto que ya no era Edén, sino Getsemaní, nos dio por la obediencia, aquello fue desobediencia, por la obediencia nos dio la posibilidad de recuperar la imagen, la gloria, la realidad espiritual, de volver a ser hijos espirituales, la autoridad, y por lo que padeció aprendió la obediencia y por la obediencia fue autor de la eterna salvación. Fíjese que este es el proyecto de Dios, una cabeza obediente que llenara la tierra de gente igual a ellos, obedientes, llenos de paz, de amor, pero Satanás sabía. Ahora, déjeme decirle algo. Satanás es nuestro adversario, pero no de Dios, porque fue creado. Dios no fue creado. Es nuestro adversario, pero no de Dios. No tiene punto de comparación. No se puede comparar. Algunos dicen, bueno, ¿cómo va la batalla entre Dios y el diablo? No existe, no hay punto de comparación. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una batalla con alguien. No.
No es posible. ¿Por qué? Y porque pierde eternamente. No hay punto de comparación. Si uno toma una palabra que se llama sinónimo, usted sabe que son dos cosas similares se pronuncia de distinta manera. Son parecidas, pero se pronuncia de distinta manera. Pero cuando yo digo antónimo, estoy hablando de algo opuesto, ¿no es cierto? Y la gente tiene confusión con esto. Por ejemplo, un antónimo, si yo digo blanco, usted dice negro. Si yo digo rico, usted dice pobre. Si yo digo fuerte, usted dice débil. Y si yo digo Dios, usted dice, si usted dijo el diablo, se equivocó. Porque no puede compararse. No puede compararse a Dios con el diablo para nada. No hay punto de comparación. El diablo fue creado y por su orgullo fue echado, y por su rebelión fue echado y fue sacado de esos privilegios que tenía. Por eso el hombre fue creado a la imagen de Dios, y como sabía el propósito y el plan de Dios, pues lo sabe, lo quiso estropear. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos dio la oportunidad de abrazarnos de nuevo al Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Por eso quiero alentarte en este día en que, por más que no veas y no sientas, le puedas creer al Dios de lo imposible. Dos escrituras que nos van a llamar la atención. La primera está en Jeremías capítulo 32, verso 17. Ahí Jeremías dice: Señor, vos hiciste los cielos, hiciste la tierra. Ni hay nada que sea imposible. El hombre está diciendo: no hay nada que sea imposible para vos. El hombre lo dice. Ahora, en el mismo capítulo, pero en el verso 27, es Dios el que dice: he aquí yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada. Es imposible que algo no se pueda hacer para Dios. Para el diablo sí, para los hombres también. Pero dice: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Dios. No hay. Ni hay una confrontación, porque no se puede. No hay punto de comparación. Es cierto que hay una guerra en los cielos y el diablo es echado, pero no puede pelear el diablo con Dios. No hay punto de comparación. No se lo puede comparar con nada. Es increíble, es único, es invencible, es tremendo en hazañas. Por eso dice la Escritura: ¿quién como tú? Por eso, cuando la Escritura habla de que Dios quiso reunir en Cristo todas las cosas, escuche, es que todo lo que recibimos de Dios el Padre tiene que ver con Él, de Él y para Él y es por Él. ¿Por qué reconciliar las cosas de la tierra y las del cielo? Porque en la tierra había que reconciliar un grupo de personas que iban a ser redimidos, pero no maldijo el cielo porque algunos ángeles no se rebelaron. Los ángeles que se rebelaron están en prisiones de oscuridad. Pero tenía que reconciliar las cosas en los cielos por ese lío que se armó ahí arriba por causa de Satanás. Por eso lo dio por cabeza a la iglesia. Ahora, piense esto. Luego vamos a desarrollar el tema de la provisión de Dios en lo sobrenatural. Ahora, este segundo Adán, dice, va a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Lo ven? Ahora, este segundo Adán, por medio de la iglesia, casi, no lo dice la Escritura, pero casi la otra Eva, la otra creación. Este segundo Adán con otra mujer, que es la iglesia, va a dar hijos para la gloria, va a dar hijos para el propósito eterno. Por supuesto, esto es una metáfora lo que estoy diciendo, no es doctrina, pero es una metáfora de que Cristo, el segundo Adán, nos redimió, nos reinsertó, nos volvió a enchufar en esa relación espiritual rota y cortada y desenchufada con Dios por causa del pecado. Nos metió en la ley del Espíritu de vida en Cristo y volvemos a tener comunión con el Padre, pero todo, absolutamente todo es a través de Cristo. Nada es fuera de Él. Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. Por lo tanto, todo lo que logramos, todo lo que recibimos, lo que somos y lo que hacemos, porque nosotros somos hechura suya. Somos labranza de Dios. Somos una obra de arte. Por eso el enemigo estaba tan enojado en el Edén para estropear. Una obra de arte de perfección en cuanto a la imagen de Dios en el hombre, y cuando arruinó por desobediencia esa cabeza, Dios tuvo que buscar otra y puso a Cristo como cabeza de todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es no solamente el Salvador, es el Señor. Cuidado con esto. En estos días escucho que se está predicando solo a Jesucristo como Salvador, y está bien, pero Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas. No solamente el que nos salva, sino el Señor de nuestras vidas, el que comparte su herencia con nosotros, el Señor, el dueño, el Kyrios, el amo absoluto. No es alguien que pasó por el camino y nos dio un vaso de agua, seguí a hacer la tuya. No. Ahora, libres del pecado, somos esclavos de Dios en el buen sentido, en la obra del Espíritu Santo. Así que teniendo este Dios incomparable, tremendo, la Escritura nos dice que en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Yo no sé qué estés pasando. Yo no sé cuál es tu situación. Seguramente siempre, en todo lugar y en toda persona y en toda familia, hay diversos tipos de necesidades. Así que quiero tomar un minuto para mostrarte cómo el Dios incomparable, el Dios de lo imposible, actúa cuando alguien le cree. Así todo. Algunos de los héroes de la fe del capítulo 11 le creyeron a Dios y lo saludaron de lejos, y las cosas ocurrieron después que ellos partieron. Es un misterio. Pero Dios no miente, y Dios no es un fracaso a los que le creen. Dios es maravilloso, es incomparable, invencible, es tremendo en hazaña, es Dios de lo imposible. Por ejemplo, cuando miramos en Génesis 22, Abraham, en un área de consagración, Dios le promete un hijo a los 75, lo tiene a los 100, y cuando era un muchacho, calculo que tendría 20 años, le pide que lo sacrifique. Y este Dios de lo imposible le pide esto a gente que cree que le va a creer a Dios. Porque Abraham dice, mire qué nivel de fe, que él creía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos, aún después si lo hubiera sacrificado. En este nivel de consagración, Dios hace provisión. El carnero entre las ramas, este sustituto es Cristo. Claro, este nivel de consagración lo llama a Abraham el padre de la fe. Cuando hablamos de protección en Éxodo 14, este Dios maravilloso, extraordinario, les abre el mar rojo. Y claro, ¿quién esperaba que se iba a abrir el mar rojo y que ellos iban a pasar por allí? El enemigo pensó que los tenía listos para comérselos como un pancho. Y estaba el enemigo atrás y el mar adelante, pero no tenían en cuenta al Dios de lo imposible. No te desanimes, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, con gente sencilla, si le creemos, porque para Dios nada es imposible. Marcos 10:27 dice, para los hombres sí es imposible, pero para Dios nada es imposible. Mateo 19:26 dice, todo es posible para Dios si puedes creer. Por eso, cuando les abre el mar rojo, imagínense ustedes, esto no estaba en los libros, ni en el pensamiento de la gente. Esta provisión de protección es Dios de lo imposible. ¿El hombre puede hacer esto o no? Dios sí, papá. No te desanimes, porque aquellas cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios.
pero necesitamos acercarnos con fe para creerles y así es todo, que se haga su perfecta voluntad. Así que en la consagración Dios provee a Abraham. En la protección Dios abre el mar rojo. Si hay una necesidad de provisión, como habla Mateo 14, ahí aparece Jesús multiplicando los panes y los peces. ¿Quién puede hacer esto? Yo sugiero, no lo dice la Escritura, pero sugiero una reflexión. Este primer Adán, que perdió todo eso, podía hacer exactamente lo mismo, pero perdió todo eso por causa de la desobediencia y por causa de haber entrado el pecado. Por un hombre entró el pecado y en todos los hombres la muerte. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por otro hombre entró la gracia y la vida y fuimos insertados en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús por la fe. Así que si hay una necesidad de provisión, Cristo, el Espíritu Santo, el poder de Dios, el Dios de lo imposible, hace. Yo no digo que va a pararse en tu casa y te va a multiplicar el pan, pero sí va a traer provisión. Para los que nada le faltará a los que le creen. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dijo el rey David, porque le creyó a Dios. Y a pesar de sus dificultades, le creyó tanto a Dios que Dios le prometió que nunca iba a faltar alguien en el trono de Judá de su descendencia. El corazón de David, a pesar de sus debilidades humanas, era otra cosa. Cuando hablamos de restauración, ¿quién puede creer, como dice Juan 11:38, que Jesús, teniendo un amigo y amigas como las hermanas de Lázaro, y Lázaro muerto, se queda 2 días más para que el muerto se quede más muerto, y cuando llegan a la tumba, le dice: Señor, ya hiede, hay mucho olor, hace 4 días, está podrido. Perdón esta expresión. ¿Quién puede creer? ¿Cómo hizo Dios? A ver, explíqueme, porque la ciencia no puede explicar cómo hizo Dios para sacar esa pudrición y traer vida en medio de tanta pudrición. ¡Qué misterio! Para el hombre no lo puede entender. Dios es Dios de lo imposible. ¿Qué hizo ahí? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este Dios de lo imposible hizo que esa corrupción, esa muerte, ese hedor, esa pudridumbre se transformara en vida y generó otra vez todo. ¿Cómo lo es? No sé. Por eso es Dios de lo imposible. A lo mejor en los cielos vamos a entender alguna cosa más cuando nuestro nivel de relación sea otro, nuestro entendimiento espiritual sea otro. Fíjense. Ahora, Dios hace provisión en la consagración, en la protección, en la provisión, en la restauración, en el socorro. A veces no nos damos cuenta que cuando clamamos a Dios en una situación complicada, no te desanimes, clama a Dios, pedí socorro, confía en Él. Por eso en Jueces 4 está la historia de una mujer, una profetisa. Esta era de verdad. Esta profetisa no era trucha, era verdadera. Cuando aparece un problema con Sísara, un enemigo que venía con carros cerrados cuando los demás estaban con carros de ruedas de madera y muy limitados, y Barak dice: ¿qué vamos a hacer? Son muchos más y no podemos. Le llaman a Débora y Débora le dice: bueno, vamos a ganar. Dios te da la victoria. Y él le dice: no, si vos no venís conmigo, no. Es como decir: yo necesito estar cerca de alguien que tiene a Dios, que confía en Dios. Débora se van al monte Tabor, que lo conozco porque fui varias veces ahí en Israel. Y en el pie del monte hay un llano muy parejito, que era un pantano. De hecho, cuando los primeros incursionaron en restaurar la tierra de Israel, murieron allí porque había paludismo, había peste, había de todo allí. Eso se saneó todo. Pero era tan parejo que podían los carros cerrados ir a la velocidad que querían y matar a la gente que querían. Ellos estaban arriba con un grupo minúsculo y abajo
el enemigo esperando que bajen para pelear. Y Barak le dice a Débora, ¿qué hacemos? Nada, hay que esperar. ¿Esperar a qué? A que llueva. ¿Cómo que llueva si no es tiempo de lluvia? ¿Cómo le vas a pedir lluvia cuando no hay tiempo de lluvia? Nunca llovió en esta época. Y los soldados, según la historia, decían que ella estaba, ¿qué le pasa a esta vieja? Perdón. Y esperaban unos días, 2 días, 3 días, hasta que, como dice la canción de Débora, los cielos comenzaron a destilar. Es decir, Dios respondió a la oración de una mujer que se atrevió a creer. ¿Se acuerdan la mujer que tocó el manto? Si lo toco, dijo. Si lo toco me sano. Esta mujer pidió lluvia. No te desanimes, porque los tiempos son de Dios. Pero como Dios es maravilloso y es Dios de lo imposible, Dios vendrá a tu socorro, a tu auxilio, aun cuando no fuera el tiempo. Aún la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. Así que no te desanimes, pide socorro. Y dice que empezó a llover. Me imagino la cara de los que decían que estaba chiflada. Y empezó a llover, y llovió hasta que los carros del enemigo se enterraron hasta el eje. Y ya no se pudieron mover. Dijo, bueno, ahora es nuestra. Bajaron y ganaron. Es decir, fíjense que Dios hace cosas, pero necesitamos la dirección de Dios, la instrucción de Dios. ¿Qué es una persona profética? Una persona profética no necesariamente es un profeta, pero trae luz en donde hay oscuridad. Una persona profética también puede ser un profeta, pero no todos lo son. ¿Qué es un profeta o una persona profética? Es una antena a lo sobrenatural. Es una antena a la dirección de Dios. Y Dios va a traer dirección y va a decir lo que quiere que ocurra y lo que haga a través de personas que son una antena. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así desde antes de la fundación del mundo. Es un misterio. Así que en el socorro también está allí. Déjeme una más. Cuando hay necesidades físicas, cuando hay enfermedades, cuando hay cosas que los médicos dicen, no sabemos qué va a pasar con esto. Algunas cosas que pueden traer hasta muerte. Y uno se siente que no sabe qué hacer. Es el caso de 2 Reyes 4. Una mujer importante, de buena posición, que le daba albergue a Eliseo y a su criado. Un día le dice a esta mujer no es tan buena con nosotros, ya le había edificado un aposento para que se quede. Le dice, ¿qué es lo que le faltó? Un hijo. Ah, bueno, llámala. Le dice, proféticamente, cuando vuelva el año que viene vas a tener un hijo en tus manos. Dice, Señor, parece que el marido era un poco más grande, bastante grandecito, y parece que no tenían hijos, y no lo tenían. Así que al año vuelve y tenía un niño. Muy bien, siguieron viniendo, pero cuando el niño tenía 10 años, se insoló y se murió en el campo cosechando. Así que lo traen, la madre lo recibe, y en lugar de enterrarlo como hace todo el mundo, escuche, a esto le llamamos espíritu de victoria. En lugar de hacer lo que todo el mundo hace, velarlo, enterrarlo y se terminó todo, ella hizo algo que muy pocos hacen, de lo que necesitamos aprender. Esto estaba terminado, estaba acabado, estaba muerto ese niño, pero ella lo pone en la cama del profeta. Es decir, antes de enterrarlo y dar todo por terminado, echa toda tu ansiedad sobre él, todos tus asuntos, llorá, clamá, derramate delante de Dios como en la cama del profeta donde Dios se manifestaba. Cuando estaba el profeta en la ciudad siguiente, ella arma su asno y lo va a ver. Cuando está subiendo la colina, le dice al criado, pero ¿no es esta la tsunamita? Sí, anda a correr y preguntarle, dice, si está todo bien. Entonces el muchacho va y le dice, ¿está todo bien en tu casa? Todo bien. Qué importante es no declarar derrota. ¿Está bien tu marido? Sí, mi marido está bien. Qué importante. Mi marido estaba llorando al hijo. ¿Y el niño está bien? Está bien. Y estaba muerto. Qué importante es echar
lo imposible en las manos del Dios que hace todo posible. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo no sé lo que esté pasando. No me da ninguna duda de que en toda situación, en todo cuerpo y en toda familia hay necesidad. Nosotros también la tenemos y estamos orando por eso también. Por lo tanto, confiamos en el Señor totalmente. Eres Dios de lo imposible, maravilloso, incomparable, invencible, tremendo en hazañas. Así todo estamos en sus manos y va a hacerse su voluntad, pero confiamos en Dios. Así que tal fue la experiencia que el niño volvió a la vida y en un tiempo donde hubo hambre y tuvo que irse y estaba el criado de Eliseo contándole al rey de la tsunamita y cómo el chico había vuelto a la vida, de pronto entran la madre y el hijo, el papá ya había muerto. Le dice, estos son un testigo vivo, no de algo que nos contaron, sino que vos lo vas a contar, vos lo vas a mostrar. Esto es lo que Dios hizo conmigo. No baje los brazos, por favor. Sea que necesites cobertura en la consagración, en la protección, en la provisión, en la restauración, en el socorro cuando el enemigo como adversario quiere arruinarte. Estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos, rodeados por Él, y Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Por eso, ¿quién como tú? No hay otro. No se puede comparar. ¿Qué pelea? No hay pelea. No existe, no hay pelea. ¿Quién va a ganar? Nadie. Dios gana 800 millones a 0 porque no hay pelea. Por lo tanto, el diablo fue un ser creado que es nuestro adversario, pero Dios no. Por eso es maravilloso, incomparable. ¿Quién como tú entre los dioses? Los dioses de los pueblos son ídolos, son Mickey Mouse, son estatuitas. Son cosas que no pueden hacer absolutamente nada. Obviamente, los demonios usan eso como altares para los demonios, para que la gente crea. Pero nosotros hemos creído en el único y verdadero Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de Cristo, a quien Dios dio como cabeza de todo, en quien Él va a quiso reunir en Cristo todas las cosas. Va a terminar otra vez para llevar muchos hijos a la gloria, con una Eva gloriosa, como una iglesia extraordinaria. El que tiene oídos, oiga. Por eso, no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación, mi amado hermano. No te desanimes, no bajes los brazos. Confía, espera completamente en Él. Derrama tu alma, confía en el Señor, porque no serán defraudados los que en Él confían. Por eso quiero animarte en este día, a que sea lo que sea, sea la naturaleza de tu necesidad. Dios es Dios desde la A hasta la Z. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Dios dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo soy Dios de toda carne. Amén. ¡Qué privilegio ser hijos de semejante Dios, que en Cristo Jesús nos manifestó su amor, su perdón, su gracia, nos volvió a reconciliar con el Padre y la gloria de Dios vuelve a brillar dentro nuestro por el Espíritu Santo. Escucha, por eso fue necesario que venga el Espíritu Santo para poder conectar de nuevo al hombre redimido, el Espíritu que se había muerte de separación, se desconectó, lo conecta de nuevo. Él es la sintonía del cielo, el Espíritu Santo dentro nuestro es la sintonía con el Dios incomparable a través de la obra, del sacrificio, de la obra de la cruz en Cristo Jesús. No te lo pierdas. Son días donde las amenazas, las acechanzas y muchas otras apreturas como un lazo viene sobre la humanidad cristiana para que no desempeñe esta labor, para que no desarrolle esta labor donde muchos hijos serán llevados a la gloria. Pero por sobre todas las cosas, que nos aferremos a adorar al Dios vivo. Nos dio libertades para el árbol de la vida, porque cuando usted mira Apocalipsis en la obra consumada, ahí está otra vez el árbol de la vida para que el hombre no se vuelva a equivocar. Y Cristo era el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. El que me come no morirá. El que me come tendrá vida. ¿Qué hubiera hecho Adán
si hubiera comido del árbol de la vida, seguramente, pienso, no sé, pero pienso así, capaz que hubiera crecido en el conocimiento y no hubiera comido de lo prohibido. De pronto es un pensamiento mío. Pero Dios, gracias, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, nos dio el segundo Adán para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, el árbol de la vida. Ahí está plantada, ahí está la vida de Dios en nosotros por medio de Cristo, por el Espíritu Santo. Sea lo que necesites, agárrate del Señor. Termino como empecé. Es necesario que los que se acercan a Dios le crean. Mira, en la lista de los héroes de la fe, la lista dice que muchos no eran dignos de este mundo, que por creerle a Dios les pasó de todo. Pero estoy seguro que esos que el mundo no era digno y lo despreciaron están en la gloria del Señor. Un día la trompeta va a sonar. Cuando la trompeta del Señor se toque la final y los redimidos suban a la patria celestial. Tu nombre en Cristo va a estar así cuando los libros se abran. A mi nombre, con gozo, voy a responder, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las debilidades y las dificultades, hemos creído en aquel que es increíble, incomparable, invencible, tremendo. Oremos. Padre, gracias. Qué privilegio es ser hijo de semejante y tremendo Dios, el único. Antes de ti, ninguno se formó. Después de ti, ninguno otro habrá. ¿Quién como tú, Señor? Eres maravilloso, tremendo, tu diestra poderosa. Eres bueno, eres misericordioso. Enviaste a tu Hijo para no dejarnos en muerte. Gracias porque a través de Cristo y una iglesia gloriosa vas a volver a llevar muchos hijos a la gloria. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por tanto amor, tanta paciencia, tanto perdón, tanta misericordia, por habernos adoptado, por habernos amado, porque nos has amado en Cristo Jesús. Gracias por una salvación tan grande. Señor, que sean días donde no solamente eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Y después con eso todo lo demás, todo es añadidura. Te damos gracias. Permítenos, Señor, ser las personas que soñaste, que podamos llegar hasta el fin abrazando tus pies, honrando tu nombre y adorando la grandeza de tu persona. En Cristo Jesús. Amén. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Dios es el Dios de lo imposible. Chao. Que Dios te bendiga.